Muy buenos días. Quiero ante todo expresar mis profundos agradecimientos al doctor Guillermo Beitía, presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, por la honorable invitación para ser copartícipe de este evento. Igualmente, el día de hoy, la Sociedad Venezolana de Gastroenterología hace realidad el lanzamiento en plataforma virtual del Manual Atlas de Terminología Mínima Estandarizada Endoscópica. Proyecto logrado gracias al trabajo en conjunto con la sección de endoscopia y la sección de educación y un grupo de colaboradores endoscopistas a nivel nacional e internacional que permitieron que esto se hiciese realidad el día de hoy. A continuación, vamos a hablar en los próximos minutos de terminología mínima estandarizada endoscópica. Entender la importancia sobre trabajar y enfocarnos en construir bases solidificadas de lo que significa el aprendizaje y la utilización de la terminología mínima endoscópica estandarizada para comunicarnos con un mismo lenguaje es de gran relevancia en el contexto de toda esta evolución galopante de la tecnología endoscópica. Tanto así que interesantemente en el mundo actual de la inteligencia artificial, que no es más, como dice el profesor Pérez Cuadrado, que emular la inteligencia humana, donde un ordenador identifica patrones entre variables generando algoritmos diagnósticos. Fíjense qué interesante, cómo entre la terminología mínima estandarizada endoscópica y la inteligencia artificial hay un denominador común, que no es más que disminuir esa variabilidad interobservadora, fomentando entonces la educación médica continua y bajo el eslogan del presidente de la sociedad, el doctor Guillermo Beitía, educando, dejamos huellas, es como la Sociedad Venezolana de Gastro inicia la motivación en conjunto con un equipo de trabajo del cual tengo el honor de formar parte, de crear el manual Atlas de Terminología Endoscópica, siendo inédito el acompañamiento de cada órgano con su categoría evaluada de imágenes endoscópicas, producto del ejercicio profesional de cada uno de los endoscopistas venezolanos a nivel nacional, como de otros que han migrado y que nos han acompañado en este gran proyecto. Esta motivación nos llevó entonces a evaluar y a escuchar a profesores nacionales e internacionales y a conocer su punto de vista sobre este tópico tan importante como es la terminología endoscópica. Y entonces dirigimos nuestro compartir y nuestro análisis a dos preguntas fundamentales. Uno, la importancia de la enseñanza de la terminología endoscópica a nivel de todos los posgrados y el uso y manejo de esa terminología a nivel de los especialistas. Y el primer profesor con el que tuvimos el placer de compartir y disertar acerca de este tópico fue el doctor Herbert Burgos de Costa Rica, al cual él nos comentó: el desarrollo de la nueva endoscopia digestiva exige la implementación de un nuevo lenguaje que traduzca los hallazgos endoscópicos en forma eficiente que permita aprendizaje y reproducibilidad en forma exacta. Es por eso que establecer un estándar en la descripción de los hallazgos es esencial en la formación de los nuevos profesionales. El uso de estándares de terminología son esenciales en la comunicación entre profesionales, permitiendo crear puentes de información que estimulan el desarrollo, la investigación y la mejora en el entendimiento de la patología digestiva. El doctor Guillermo Toya, vicepresidente de la Sociedad de Gastroenterología del Perú, nos comenta que es importante 10 sobre 10 a nivel de los posgrados. Y a nivel de los especialistas, hasta hoy no logramos consenso en el uso de la terminología básica. Vean qué interesante. O términos equivalentes por los especialistas. Debemos empezar por ahí. Y él hace una pregunta que nos llama a la reflexión. ¿Es equivalente informar una endoscopia como gastritis o gastropatía? O mucho más controversial,
para él, informar como gastritis crónica superficial. El doctor Enrique Paredes, desde México, de la Asociación Mexicana de Endoscopia, considera que un lenguaje universal permite el comunicarse de forma más fluida. Si desde las bases que se enseña, este será adaptado fácilmente. Y más a nivel especialista es fundamental, sobre todo en el diagnóstico de enfermedades. Un curso de posgrado de endoscopia debe contemplar la terminología endoscópica como parte básica de la formación. Y en palabras muy directas nos comenta, el uso de la terminología estandarizada permite reconocer quién es un endoscopista de formación y quién es simplemente, como decimos en Latinoamérica, un metetubos, que tuvo dinero, capital para comprar un equipo endoscópico y se puso a hacer estudios. Con nuestros profesores a nivel nacional, venezolanos, ex jefes de servicios de posgrados universitarios, de hospitales de posgrado universitario y expresidentes de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, como es el doctor Manuel Bronste, nos comentó. La enseñanza de la terminología endoscópica durante los posgrados es fundamental y de gran interés y nos permite hablar el mismo idioma y comunicarnos minimizando diferencias interobservadoras. A su vez facilita el intercambio de opiniones, experiencias y comparaciones, tanto en endoscopia diagnóstica como pronóstico y decisiones terapéuticas. Permite realizar metaanálisis de los datos científicos y de la validez de las publicaciones. Sin duda, a nivel de los especialistas, es consecuencia de la primera pregunta y está en relación con lo que nos enseñaron nuestros maestros durante la formación inicial como especialistas. ¿Cómo evitar una torre de Babel de la terminología endoscópica? Probablemente unificando criterios que tengan validación científica internacional que sean mayormente aceptados por diversas escuelas. La terminología endoscópica se basa en prestar esa atención a los diversos detalles y ser descriptivo de los hallazgos. En conclusión, el maestro Bronste nos dice, debería ser una prioridad y de gran importancia el uso común y adecuado de los términos endoscópicos. La doctora Maribel Izarzábal nos comenta la importancia de la terminología endoscópica durante la formación de posgrado, al igual que a nivel de especialista, es fundamental y nos permite hablar un mismo lenguaje en endoscopia. Facilita la interpretación de los hallazgos y disminuye los errores de diagnóstico y tratamiento. Asimismo, permite realizar trabajos científicos multicéntricos. En resumen, el que no sabe lo que busca, porque no tiene una idea descriptiva previa, no entiende lo que encuentra, lo que puede conllevar a serias consecuencias. Y por último, conversamos con el doctor Saturnino Fernández, jefe de servicio actualmente del Hospital Universitario de Caracas y expresidente de la sociedad. Nos comenta que en su institución, en el hospital, la descripción adecuada y el uso de los términos correctos es una preocupación continua. Y la docencia de endoscopia se enfoca en conocer la terminología aceptada y aplicarla en los informes que se generan de una endoscopia. Se mantiene actualización continua de los avances en este campo. A nivel de los especialistas de nuestros posgrados, se maneja una terminología bastante homogénea. Y fíjese qué interesante, y es una realidad. Comenta, sin embargo, la heterogeneidad de descripción y de términos es muy frecuente en la especialidad. Espero que se puedan unificar y actualizar. Actualmente, en la revisión de la bibliografía, contamos con 3 versiones de la publicación del manual de terminología mínima estandarizada para endoscopia. La primera versión fue una iniciativa global para aplicar la terminología, fue original del profesor Maraca, en conjunto con la Sociedad Europea de Endoscopia y la Sociedad Norteamericana y el proyecto GASTERS, avalado por la Organización Mundial de Endoscopia. Este fue producto, un documento de consenso con la intervención de múltiples colaboradores internacionales y permitió llegar a una terminología mínima de la endoscopia digestiva alta, de la pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica y de la colonoscopia, permitiendo que una retroalimentación online. Actualmente ya contamos con la versión
actualizada 3.0. ¿Qué nos brinda esta versión? Bueno, logró reorganizar las listas de hallazgo, agregando elementos y eliminando los irrelevantes. Incluyó ultrasonido endoscópica, cápsula endoscópica, enteroscopia. Vean cómo las actualizaciones son necesarias, porque va de la mano con ese avance galopante de la tecnología. Permitió la revisión de la terminología en CEPRE para lograr una descripción mucho más precisa de las maniobras, así como los hallazgos, ampliación y revisión de las listas de indicaciones y diagnóstico, incluyó nuevas secciones sobre terapia y eventos adversos y se agregaron subclasificaciones dentro de los principales elementos y de la terminología mínima estandarizada y atributos con los valores correspondientes. ¿Cuáles son los objetivos de la terminología endoscópica? 1. Unificar la terminología simplificando las descripciones. Estandarizar los informes endoscópicos con información útil, precisa, exacta, adecuada y un lenguaje estructurado. Facilidad en realizar estudios prospectivos, mejorar o mejor utilización de informes endoscópicos para estadísticas multicéntricas y desarrollo de software para el reporte endoscópico. La versión 3.0 incluye todos los órganos: esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon, papilas, ductos, variantes ductales. El lanzamiento del manual Atlas el día de hoy de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología se inicia con la descripción de los términos, categorías y atributos para esófago, estómago, duodeno y colon. ¿Cuál es el primer enfoque? Terminología mínima estandarizada en cuanto a anatomía luminal. Si nos vamos a esófago, pues ellos hacen hincapié, evaluar cricofaringio, tercio superior, medio inferior, cardias, anastomosis, el paciente tiene una cirugía previa y obviamente el esófago en su totalidad. Importante los hallazgos a nivel de la unión esófago-gástrica, haciendo relevancia a 3 hitos, como es la línea Z, la impresión yatal y el fin de los pliegues gástricos. En estómago, ¿cuál es la anatomía luminal? A describir, a categorizar y estandarizar. Estómago, cardia, fundus, cuerpo, incisura, ángulo, antro, región prepilórica, píloro, la totalidad del estómago, anastomosis, es un paciente con cirugía previa, y ya en la versión 3.0 ellos entonces incluyen hernia yatal y orificio de diafragma, también en la anatomía luminal del estómago. En cuanto al duodeno, el bulbo duodenal, segunda, tercera, cuarta porción, si es evaluada, la rodilla duodenal superior con su ángulo duodenal superior, la rodilla duodenal inferior con su ángulo duodenal inferior, región ampular, papila mayor y menor y anastomosis si el paciente tiene cirugía previa. En colon, ano recto sigmoides, descendente ángulo esplénico, transverso ángulo hepático, ascendente ciego, válvula ileocecal. Si es un paciente operado, intervenido, obviamente hacer referencia al estoma, el colon en su totalidad, anastomosis y especificar qué tipo de anastomosis y la bolsa rectal. Y ellos incluyen ilion, en el ilion, describir a cuántos centímetros de la válvula ileocecal estamos y el estoma, si fuese el caso del paciente intervenido quirúrgicamente. ¿Cuáles son las categorías que ellos evalúan en los hallazgos luminales y que lo van a ver reflejado en nuestro Atlas Manual de Terminología Endoscópica de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología? Luz, contenido, mucosa y lesiones. En cuanto a la luz, los términos incluidos: normal, dilatada estenosis, compresión extrínseca, divertículo. Y esto hay que hacer énfasis. En la versión 2.0 de la terminología, divertículo era incluido dentro de las lesiones excavadas. Fíjense cómo en esta modificación ya divertículo lo colocan dentro de un término en la luz del órgano a evaluar. Evidencia de cirugía previa, deformidad, membrana, anillo, hernia yatal, línea Z. Cada término corresponde al órgano que lo involucra como tal.
Y aquí entonces ya comienza a disertarse acerca de términos que en la versión 2.0 son considerados términos difíciles porque no había acuerdo interobservador. Y ellos tratan de definir, llegar a consenso para mantener ese acuerdo interobservador tan importante y expresar un mismo lenguaje. Obstrucción, considerado como el bloqueo de una estructura tubular por un obstáculo intraluminal o la presencia de un tumor exofítico en un órgano tubular y puede ser parcial o completa. Si estamos en la vía biliar o en el conducto pancreático, no es más que la interrupción del paso de contraste que igualmente puede ser parcial o completa por el conducto, cualquiera que sea la causa. Pero fíjense oclusión. Oclusión es el cierre completo. Aquí no hablamos de parcial o completo, sino que es el cierre completo de la luz por una lesión intrínseca de la pared. Por ejemplo, una estenosis pilórica por fibrosis de una úlcera duodenal. Fíjese que en las descripciones, en las categorías, ¿ok? Para la categoría de luz están los términos que los acabamos de describir y cada uno tiene un atributo con su valor atributo. Por ejemplo, esto es lo que nos estandariza. Si estamos en la luz del esófago ante una estenosis, yo tengo que hablar de su apariencia, si es benigna o maligna, de cuántos centímetros de longitud tiene la estenosis, si es franqueable, sí o no, o postdilatación. Entonces, fíjese cómo esto nos permite estandarizarnos en lenguaje y mantener una comunicación universal entre los endoscopistas. La segunda categoría, a evaluar contenido. El contenido incluye cuerpo extraño, sangre, alimento, besuar, fluidos, parásitos, prótesis, gastrotomía, heces, exudados. Cada una de estas categorías corresponde a los órganos que así lo involucren. Por ejemplo, gastrostomía, pues es exclusivo ese término para estómago. Cada uno con su valor atributo. Si, por ejemplo, estoy en estómago y estoy evaluando la categoría contenido y el término a definir es la presencia de un cuerpo extraño, yo tengo que darle su atributo, qué tipo de cuerpo extraño y especificar, por ejemplo, presencia de un cuerpo extraño tipo prótesis en estómago. La tercera categoría es mucosa. Y en mucosa, en la versión 2.0, comienzan por definir la extensión. ¿Cuándo hablamos de localizada? Entonces, localizada es cuando está limitada un área muy restringido del órgano y fíjese que el parámetro es que pueda ser evaluada sin mover la punta del endoscopio. En parche, cuando está extendida a varias áreas, pero separadas de mucosa normal. Y la difusa, que ya para la versión 3.0 hablan de generalizada, es cuando se extiende en totalidad sin zonas de mucosa normal. ¿Cuáles son los términos incluidos aquí? Eritematosa, congestiva, granular, nodular, friable, hemorrágica, petequial, atrófica, mucosa esclerosada, cicatriz, esófago de barra, esofagitis, candidiasis, festoneada, patrón vascular, ulcerada, pseudomembranosa y melanosis. Cada una con sus atributos. Y aquí también punto de disertación y considerado como términos difíciles la diferencia entre eritematosa y congestiva, porque encontraban mucho desacuerdo interobservador. Entonces, ellos definieron eritematosa y llegaron al consenso, es condición sine qua non de hiperemia. Puedo hablar de eritematosa, hiperemia, y no es más que el enrojecimiento focal o difuso sin ninguna otra modificación. Por el contrario, congestiva es cuando ve el eritema con una mucosa edematizada, edematosa. Petequial no es más que la presencia de esos puntos rojos o manchas rojas causadas por hemorragias capilares subepiteliales. Y esclerosada
Fíjese que ellos querían la connotación de este término era utilizado netamente para describir los cambios mucosos y submucosos, posescleroterapia endoscópica de varices esofágicas, que cada vez pues vemos menos porque entraron más en uso el uso de ligadura, y ahorita con la realización cada vez más frecuente de los TIPS, bueno, se ve cada vez menos mucosa esclerosada post-escleroterapia endoscópica de varices esofágicas. Pero fíjense que dentro de ese acuerdo interobservador, muchos endoscopistas describían como una mucosa con fibrosis, y ellos hacen el énfasis que fibrosis es un término de connotación exclusivamente histológica. Por último, la cuarta categoría son las lesiones, y este tiene a su vez tres subcategorías: planas, protuyentes y excavadas. Dentro de las lesiones planas, ellos incluyen los términos de angioectasia, mucosa gástrica ectópica, lesión de Delafoire, e interesantemente la versión 3 ya incluye las lesiones dentro de la clasificación de París, la lesión plana elevada superficial, cada una con sus atributos, y fíjense cómo se concatena ya la terminología endoscópica con la incorporación del valor atributo, con las clasificaciones. Fíjense que para el término lesión plana elevada superficial, para poder darle el atributo del tipo, se estandariza con la clasificación de Japón, y superficie con la clasificación de Kudo. En cuanto a angioectasia, causaba mucho también desacuerdo en la expresión de la terminología. Hablo de telangiectasia, hablo de angiodisplasia. Bueno, el acuerdo se llega a angioectasia, que es el término que se aplica a las malformaciones vasculares congénitas o adquiridas de la mucosa del tracto gastrointestinal, porque no hay criterios visuales diagnósticos precisos que me permiten distinguir entre angiodisplasias y telangiectasias. Para lesiones protuyentes incluyen pápula o nódulo, pólipo, tumor masa, varices, pliegues engrosadas, páncreas ectópicos, hipertrofia de las glándulas de Brunner, hemorroides y condilomas. Y aquí tengo que compartir con ustedes una experiencia que nos pasó al grupo interobservador con las imágenes que nos mandaban los colaboradores del Atlas de la SBG, del Manual de Terminología Endoscópica. Cuando le mandamos la categoría lesiones protuyentes, muchos nos mandaron páncreas ectópico. Y al inicio, cuando comenzamos con todo este proyecto, habíamos leído mucho la versión 2.0, la cual no incluía el páncreas ectópico como ítem. Y pues eso nos creó un análisis dentro de los interobservadores para llegar a categorizar e incluir esas imágenes que nos estaban mandando los endoscopistas venezolanos, donde incluir la categoría páncreas ectópico. Bueno, interesantemente, en ese andar de la elaboración del Atlas y las revisiones, y cuando comparamos con la versión 3.0, nos dimos cuenta de la importancia de la actualización de la terminología endoscópica, donde ya ellos incorporaban dentro de lesiones protuyentes al páncreas ectópico y a la hipertrofia de las glándulas de Brunner. Igualmente, cada una con su valor atributo. Fíjense que aquí incluye, se concatena nuevamente con las clasificaciones estandarizadas, la tipo París para describir el tipo, la de Japón y la de Kudo para la caracterización de la superficie. Igualmente para las restantes lesiones protuyentes. Y aquí la versión 2.0 también dejó muy en claro que se habla de nódulo, aquella protrusión de la mucosa que es hasta 2 a 3 milímetros de diámetro. Y tumor, cualquier lesión que parezca de naturaleza neoplásica, pero sin ningún intento de decir si es benigna o maligna. Aquí la Sociedad Norteamericana de Endoscopia reveló que creaba dificultades, porque dado que los pacientes, la palabra tumor
la asumían como una lesión maligna. Y por eso se acuerda, fíjense que está dentro de los términos tumor masa, porque se puede utilizar el término masa, está estandarizado, está consensuado, cuando el endoscopista así lo crea conveniente o lo crea necesario. Por otra parte, las lesiones pequeñas tipo pápulas, pólipos, varices o pliegues gigantes no van dentro de la connotación del término tumor masa. Y pliegues engrosados, ¿cómo determinar? Bueno, son aquellos pliegues que a la inspección endoscópica aparecen más gruesos y que el punto clave es que no desaparecen con la insuflación. Y por último, dentro de la categoría de lesiones están las excavadas. Ellos incluyen erosión, lesión superficial deprimida, que no estaba en la versión 2.0, úlcera, cicatriz, fístula, perforación también es una nueva actualización de la versión 3.0, síndrome de Mallory-Weiss y fisura anal. Aquí es importante también determinar, erosión es cuando hablamos de aquel defecto superficial de la mucosa menor de 0.5, úlcera mayor de 0.5 y no involucra profundamente la pared del órgano, y afta es un término que ellos hacen relevancia en la versión 2.0, que se dejó exclusivamente como término para describir la enfermedad de Crohn y categorizada como aquella mancha blanca o amarilla que está rodeada de un halo rojo, como lo pueden ver en la imagen endoscópica, frecuentemente con una mancha en el centro. Cicatriz, igualmente, preferible que el término de fibrosis, como ya dijimos anteriormente, fibrosis es un término de confirmación netamente histológica. Las lesiones excavadas, cada una con su valor atributo y obviamente ligado de la mano junto en el mismo andar de la caracterización con las clasificaciones Japón y Kudo. ¿Qué nos queda? Seguir trabajando en este atlas. Esto es un trabajo dinámico que va a quedar abierta y vamos a ir incluyendo dentro de estos hallazgos luminales que describimos y que están incluidos en nuestro atlas, cada uno con sus atributos, a otros órganos como son yeyuno, ilion, papila, ductos, variantes ductales, la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, en su gestión, presidida por el doctor Beitia, tuvo la oportunidad de hacer un evento que fue presencial, donde se hizo la presentación de todas las clasificaciones estandarizadas, consensuadas para estómago, para esófago y para colon y enfermedad inflamatoria intestinal, lo cual nos dimos cuenta que forma parte de esta terminología endoscópica estandarizada. Igualmente, incluir en este atlas, como bien lo cuenta el manual, las indicaciones de cada uno de los procedimientos endoscópicos con procedimientos luminales y eventos adversos que se puedan presentar. ¿Cómo finalizar la presentación? Concluir con las mismas palabras que fueron píldoras que nos tenemos que llevar para nuestra casa acerca de terminología mínima estándar en endoscopia digestiva. Definitivamente es fundamental, debe ser una preocupación continua a nivel de los posgrados. Esto nos permite establecer puentes de información, hacer trabajos científicos multicéntricos, expresarnos en un nuevo lenguaje, unificarnos, actualización continua, nos evita la heterogeneidad de descripción, juega un rol importante en la formación de los nuevos profesionales y disminuye errores de diagnóstico y tratamiento. Y termino finalizando con las palabras de la doctora Lizarzábal: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Quiero despedirme o finalizar esta conferencia primero agradeciéndole al presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología el honor por, en conjunto con todo este equipo de trabajo, coordinar este proyecto que hoy es una realidad, junto con la presidenta de la sección de endoscopia, la doctora Beatriz Pernalete, y el presidente de la sección
de endoscopia, el doctor Manuel Bronstein, y a todos estos colaboradores que sin ellos no hubiese sido posible hoy hacer el lanzamiento de Manual Atlas. Entre ellos tenemos venezolanos, este grupo de venezolanos que actualmente residentes en España, fue muy grato trabajar con ellos, y venezolanos actualmente en Chile, en Canadá, en Chile, que bueno, nos permitió unificarnos en este trabajo y en este proyecto. A continuación le vamos a presentar un video de lo que es el lanzamiento, el bautizo oficial del Manual Atlas de Terminología Mínima Estandarizada Endoscópica de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología.